Corintios, hermanos, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, la primera epístola de Pablo a los Corintios. Amén. A la iglesia de Corinto. Amén. Corinto es una ciudad marítima, una ciudad comercial, una ciudad, hermanos, de mucho negocio. Corinto, hermanos, era una ciudad grande, hermanos, de Asia Menor, o el primer siglo, hermanos, no sé si era Asia Menor, pero creo que era una ciudad que era una ciudad muy populosa, muy numerosa. Y como toda ciudad numerosa, hermanos, ¿abunda qué? Como toda ciudad numerosa, hermanos, ¿qué abunda? Comercio. El pecado. Corinto era una ciudad marítima pegada al mar. Y está comprobado que las ciudades que están pegadas al mar son ciudades donde hay mucha corrupción, donde hay mucha mafia, hay mucha maldad. No quiere decir que las ciudades que no tienen puerto son sanas, también tienen pecado, pero por el comercio, hermanos, había, hermanos, en Corinto mucho pecado, y además de ello, hermanos, Corinto, hermanos, era una ciudad, hermanos, en la cual había mucho libertinaje. Amén. Pero dentro de todo ese contexto, había una iglesia que amaba a Dios. Amén. Había una iglesia que buscaba a Dios. Nosotros los creyentes nos movemos, hermanos, en un sitio donde hay maldad, ¿no? Donde hay inmoralidad, donde hay violencia. Pero, hermanos, el Señor nos guarda de todas esas cosas. Amén. Y vamos, hermanos, a 1 Corintios, capítulo 1. Amén. 1 Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Amén. ¿Todos lo tienen, hermanos? Yo no sé si hoy día ha sido el rapto de la iglesia, quizás nos hemos quedado, o hermanos, hoy día ha habido huelga de cristianos. Hoy ya tenemos muy poca concurrencia, hermanos, pero estamos aquí, hermanos, hablando de la palabra del Señor. Amén. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Todos lo tienen, hermanos? Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, y de ahí vamos a leerla. Y de ahí vamos, hermanos, a orar. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Mira lo que dice ella. Hay un recurso literario del autor de la carta. Porque dice: porque lo insensato de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿Dios será insensato? No. Está haciendo un recurso literario. Porque lo insensato de Dios, o sea, lo que ellos piensan que es insensato de Dios, dice que es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, lo que los hombres piensan que es débil, dice que es aún más fuerte que los hombres. Oremos, hermanos. Amén. Pidamos dirección de parte de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche. Primeramente por tu palabra, Señor, porque tú has dicho que tu palabra vuelva así. Sigue bendiciendo, Señor, tu palabra, la iglesia. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame conocimiento, Señor. Úngeme, Señor, por tu Dios Espíritu esta noche, Señor. Y dame palabra para hablar, palabra alcanzada. Fortalece mi vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dependo de ti totalmente, Dios Padre. Dependo de tu fuerza, Señor. Dios Espíritu Santo, dependo de tu sabiduría. Soy consciente, Señor, que soy un hombre limitado, que soy un hombre mortal, que soy un hombre, Señor, que carece de muchas cosas. Pero si tú me ayudas, Señor, yo sé que puedo hacer las cosas de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amén, hermanos. Pero los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios.
Hermanos, el contexto donde se predicaba el Evangelio era un contexto griego-romano. Amén. La iglesia del primer siglo estaba invadido de la cultura griega. Y de una u otra manera, hermanos, la cultura influye, hermanos, en los hombres. Había un dicho, hermanos, muy conocido de un autor inglés que decía que los hombres somos esclavos los hombres son esclavos de su época. Eso quiere decir, hermanos, de que en cada época, hermanos, siempre se levanta una manera de pensar. Amén, hermanos. Si tú te das cuenta, nuestros abuelos no pensaban como pensamos nosotros los nietos. Amén. Y nuestros padres, hermanos, no piensan como nosotros los hijos. Y nosotros, hermanos, nos vamos dando cuenta que la generación que se está levantando, hermanos, o la que está iniciando, la que está viniéndose, no tiene el mismo pensamiento que tenemos nosotros. ¿Amén, iglesia? ¿Amén? ¿Estamos ahí? Porque cada tiempo, hermanos, la cultura se fue influenciada por diferentes factores. Y hermanos, es importante que tengamos eso. Se ve afectada la forma de pensar de los hombres por lo que nos rodea. Y el primer siglo, la iglesia del primer siglo, estaba rodeada ¿de qué? De Grecia. Entonces, cuando salían a predicar el Evangelio, los cristianos, ¿con qué se encontraban? Con la manera de pensar de ese tiempo. Y cuando él dice, hermanos, el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, amén, hermanos. Esta palabra, hermanos, no es locura para quién, para los cristianos. Amén. No es locura para los cristianos, hermanos. Amén. ¿Es locura para quién? Es para los que se pierden. Dice, la palabra de Dios dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es poder de Dios. Por eso, hermanos, que muchas personas no entienden, hermanos, el Evangelio. La gente en este tiempo, hermanos, prefiere religión. La gente en este tiempo prefiere, hermanos, ir hasta el cerro, caminar, ir, hermanos, a hacer sus esfuerzos, hacer una penitencia, hacer 10 Padres Nuestros, 20 Ave Marías. La gente recorre 7 iglesias, pero cuando la gente se encuentra con el mensaje de la cruz, la gente dice no. Eso sí, no. Porque, hermano, el mensaje de la cruz, hermanos, está hablando del Evangelio. El mensaje de la cruz es el Evangelio, que hace 2000 años Jesucristo vino a este mundo, amén, para dar su vida por ti y por mí, y que debemos aceptarlo como Señor y Salvador, y ahora ya no vivir para nosotros mismos, sino vivir para Dios, para Cristo. Vivir para la gloria de Dios y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ese mensaje sí no me gusta, dice hermanos, el impío, ¿no? A mí me gusta ir 7 iglesias, a mí me gusta ir procesión, a mí me gusta poner un hábito, caminar quizás en chapitas, como hace aquí en México, pero no me gusta que yo debo ahora negar y tomar mi cruz. Porque Jesucristo, hermanos, cuando estuvo caminando, hermanos, en el camino a ser crucificado, amén, a ser crucificado, hermanos, Él tomó la cruz. Los que comenzaron a crucificar, hermanos, haciendo un estudio histórico, a aquellos que les gusta la historia, fueron los persas. Los persas fueron los primeros que comenzaron a crucificar seres humanos. ¿Y solamente crucificaban qué? Delincuentes. Jesús fue crucificado como un delincuente, ¿amén? Fue crucificado como un delincuente. Y algo que quizás no sabías, es que cuando los romanos crucificaban, hermanos, a los delincuentes, Jesús fue un delincuente, los romanos ponían dentro de su cabezal, dentro de su tablilla, ¿por qué era crucificado ese delincuente? Por ejemplo, ponían un asesino, ponían ahí asesino, ponían ladrón, violador, ¿me entiendes? Ponían ahí. Para Jesús no encontraron ningún adjetivo. ¿Qué le pusieron? Este es Jesús, el rey de los judíos. Amén. Entonces, hermanos, no hubo un logotipo. Y otra cosa más, si tú vas más allá, los que iban a ser crucificados eran crucificados desnudos. No van a sacar en la pasión de Cristo a Cristo desnudo en la vida, ¿no? Pero eran totalmente humillados.
Jesucristo, hermanos, quizás, hermano, la historia dice que fue crucificado desnudo. Era una completa humillación. Su intimidad, su privacidad. Entonces, hermanos, dice hermano Pablo, porque la palabra de la cruz, los griegos ¿en quién creían? En Zeus. Creían, hermanos, en diferentes dioses. ¿Cómo era Zeus? Zeus era el campeón. Pero cuando los griegos escuchaban que había un Dios que se había hecho hombre y que había sido humillado, ¿amén? Que había sido vejado, que había sido golpeado, que estaba crucificado ahí como si fuera un derrotado, ¿amén? Entre comillas, ¿amén? Eso era locura. Porque tú, ¿qué esperas de un campeón? ¿Qué tú esperas de Dios? Que nadie lo venza, ¿sí o no? ¿Amén, hermanos? Que nadie lo derrote. Amén, iglesia. Que nadie, hermanos, pase por encima de ese Dios. Es Jesucristo. Pero, hermanos, ¿qué predicaba Pablo? De que había un Dios que había mandado a su Jesucristo a morir por el hombre. Dentro de la concepción del primer siglo, también, hermanos, había algo muy importante. ¿Qué ocurría? Que el griego, hermanos, era agnóstico. Y los agnósticos, hermanos, hay este tipo de personas: ateos, agnósticos y creyentes en Dios. El agnóstico, hermanos, es una persona que dice Dios existe. Amén. Pero que Dios no quiere tener ninguna relación con el ser humano. Dios existe, pero Dios está lejano, pensando en sus asuntos, pero Dios no está pensando en el hombre. Amén. Entonces, hermanos, el ateo dice no, Dios no existe. No puede haber tanta maldad, tanta inmoralidad, tanto sufrimiento, tanta tragedia, y puede haber un Dios de amor. El creyente en Dios, hermanos, reconoce que hay un Dios justo. Amén. Que hay un Dios Espíritu Santo. Que hay un Dios de misericordia. Entonces, hermanos, los griegos, no se distraigan, por favor. Los griegos, hermanos, como tenían ese pensamiento, hermanos, de que Dios nadie lo podía doblegar, cuando escuchaban el mensaje del Evangelio de que Dios había sido hombre, hecho hombre, ido a la cruz por el hombre, no entraba en la cabeza. Amén. No podían, hermanos, razonar. Ahora, dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Este evangelio, hermanos, no es locura. No es locura, hermanos, para los creyentes. Amén. La palabra, hermanos, locura, en una traducción, hermanos, está traducido, hermanos, como bobería. La palabra locura, si tú lo buscas, hermanos, dentro del griego, tiene una raíz que significa bobería. ¿Sabes lo que es una bobería, no? Una tontería. Dice que para los mundanos, para los que se pierden, este evangelio es una tontería. ¿Por qué crees que siempre, hermanos, el pensamiento que la gente tiene de afuera hacia los creyentes es de que somos tontos? Amén. Ellos son los vivos, nosotros somos los tontos. Ellos están cuerdos, nosotros somos los locos. Ellos están bien, nosotros estamos equivocados. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque este evangelio es locura para los que se pierden. Pero dice la palabra del Señor, pero a nosotros este evangelio, el mensaje de la cruz es el evangelio, ¿amén? Porque para nosotros el evangelio ya no es locura, es poder de Dios. ¿Por qué crees que Pablo dice? Porque no me avergüenzo del evangelio,
¿Por qué crees que Pablo dice, gracias Daniel, por qué crees que Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio? Porque el mensaje, hermano, era un mensaje trastornador, ¿sí o no? Hechos capítulo 20, Pablo, ¿dónde va? ¿Dónde se encuentra? En Atenas. ¿Quién estaba en Atenas? Los grandes filósofos griegos. Estaba en el Areópago. El Areópago eran los lugares, hermanos, donde los grandes filósofos griegos disertaban su sabiduría humana. Los griegos eran filósofos, ¿no? Hacían, hermanos, filosofías de la vida, hacían, hermanos, filosofías de la naturaleza, de la belleza. Aparte de ser homosexuales, eran filósofos, porque muchos eran homosexuales. Hermanos, eran filósofos. Ellos tenían sabiduría humana. Y siempre estaban, hermanos, queriendo encontrar otras personas que puedan tener también sabiduría. Estaban expectantes de algo nuevo. Los griegos, hermanos, tenían ese conocimiento. Y cuando Pablo llegó, hermanos, Hechos capítulo 20, llegó a Atenas, al Areópago, y expuso su conocimiento, hermanos, cuando él vio, hermanos, dentro de los cultos griegos, hermanos, dice, habían puesto un monumento al Dios no conocido. Amén. Porque ellos decían, como hay tantos dioses, dioses de la guerra, dioses de esto, dioses del otro, ¿cómo se llama la diosa del amor? Venus, según la concepción griega. Afrodita, ¿no? Porque la concepción griega y romana los romanos habían copiado toda la escuela griega, ¿amén? Entonces, hermanos, ellos tenían dioses, Poseidón, tenían dioses de esto, dioses de acá, dioses de aquello, y dijeron, quizás se nos escapa uno, y le ponemos un monumento al Dios todavía que no conocemos. Y Pablo, agarrándose de eso, miren, Pablo, la inteligencia que tenía, dijo, yo vengo a anunciar de ese Dios que todavía ustedes no conocen. Hechos 20. ¿Y qué pasa? Cuando le comienza a hablar de Jesús, que es Señor, y cuando dice, pero el Señor entregó su vida y murió por el hombre, no. Ellos dijeron, te caíste. ¿Cómo que un Dios grande, todopoderoso, bacán, se hizo hombre y lo humilla, lo patea, lo escupe? ¿Qué clase de Dios es ese? Ellos querían encontrar lógica, hermanos. No podían. ¿Y qué dicen en Hechos capítulo 20? Le dijeron, otro día te vamos a escuchar. Amén. Palabrero. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, Dios, hermanos, dice que este mensaje es un mensaje, hermanos, sencillo. El Evangelio es un mensaje sencillo. No es necesario, hermanos, que la persona para que pueda entender el mensaje del Evangelio sea una persona culta. No es necesario que tú tengas 3 carreras, 4 carreras para entender el mensaje del Evangelio. Pero dice que en contraste, hermanos, que Dios ha destruido la sabiduría de los sabios y de los entendidos. Dice, hermanos, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ellos están buscando fórmulas del universo infinito. Están buscando, hermanos, el origen de las cosas. 40 años de estudio de Hawking, hermanos, al final dijo, sí, el universo fue creado. Cuando eso está en la Biblia, hermanos, desde siempre. Hechos, Hebreos capítulo 1:1, hermanos. Sí, que esto, sí, los agujeros negros y el tiempo y tantas cosas más. Y Dios dice, ¿a dónde están los sabios? A ver, voy a trastornarlos. Júntense los sabios, júntense los que tienen conocimiento amplio, profundo de la física, de la biología, de la química, de la ingeniería. Júntense para que me entiendan, júntense. ¿Sabes cuál es el mensaje? Que Jesucristo vino a este mundo para que seamos salvos. No hay más. ¿Y eso quién lo entiende? ¿El campesino o no? ¿El hombre sin letra? La persona que quizás no sabe leer ni escribir. Nuestra hermana Carmen no sabe leer ni escribir. Bueno, escribir creo que sabe, pero no sabe leer. ¿Y entiende el Evangelio o no entiende el Evangelio? Porque no es necesario el alto conocimiento, hermanos, para entender el Evangelio. Por eso dice, yo voy a destruir el entendimiento de los sabios. Porque este mensaje es tan sencillo. Ahora, ¿cuánta gente tiene tanto conocimiento, hermanos?
hablando secularmente. Son rectores, son ingenieros, tienen 3 carreras, 4 carreras, doctorado, todo. Pero cuando le dices, Jesucristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario hace 2000 años y quiere que tú vengas a Cristo para que seas salvo, no entienden. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? No entienden. ¿Qué es el Evangelio para ellos? Es locura. No lo entienden. No lo entienden. Entienden de ingeniería, entienden, hermanos, de física, entienden de biología, entienden, hermanos, de ciencia, pero el sencillo mensaje de la cruz no les puede entrar en la cabeza. ¿Te das cuenta? No le puede entrar, hermanos, en la cabeza. No le puede entrar en la cabeza, hermanos. No entienden el mensaje del Evangelio. Por eso dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está? Dice, hermanos, pues ya la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios que dice, salvar a los creyentes. ¿A quién salva a Dios, hermanos? ¿A quién salva a Dios? ¿A los incrédulos? ¿Dios salva a los incrédulos, hermanos? No. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La incredulidad. Dios no va a perdonar al incrédulo. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera, amén, amén, hermanos, amó Dios al mundo para que todo en el Señor cree, ¿qué dice más? Sea salvo, no se pierda y más tenga vida. Y más adelante dice, pero el que no cree, ¿qué dice, hermanos? Ya ha sido condenado. ¿Y qué dice Apocalipsis? Capítulo 21. Pero los cobardes e incrédulos estarán afuera. Amén. Cobarde. ¿Quién es el cobarde? Cuando dice cobarde, todos aquellos que conocieron el Evangelio de Cristo y se fueron para atrás. Porque muchos que conocieron el Evangelio de Cristo, conociendo el mensaje, conociendo el contenido del Evangelio, conociendo el mensaje de Dios, se van a perder. ¿Por qué? Porque van a retroceder. La Biblia dice que no somos como los que retroceden para perdición, sino que somos aquellas personas que heredan, hermanos, salvación. Los cobardes son aquellos que un día escucharon el mensaje, pero no quisieron convertirse. Y hay mucha gente que cree humanamente, dice, sí, los evangélicos tienen razón. ¿Cómo voy a cargar un yeso, y que fuera tonto? ¿Cómo voy a rezarle a la Virgen un yeso, una madera? Los evangélicos tienen razón, pero no se convierten. Hay mucha gente, hermanos, que es incrédula, eso se llama incrédulo teórico. Perdón, práctico. Hermanos, cree en Dios, pero no practica la vida cristiana. No practica la vida del cristianismo, no se entrega a Cristo. Está esperando que pase el tiempo, está esperando que se haga viejo, está esperando que ocurra algo, está esperando que suceda algo, pero a veces, hermanos, de tanto esperar ya no hay oportunidad. Lamentablemente, muchas veces la muerte los sorprende. Amén. Y ya no tienen oportunidad. Y no tienen oportunidad de arrepentirse. Dios salva, dice, ¿quién? A los creyentes, por la locura de la predicación. Amén. Por eso es muy importante, hermanos, que prediquemos la palabra del Señor. ¿Qué va a provocar la predicación? La predicación de una u otra manera, hermanos, va a traer salvación. Amén. A las personas. La predicación, hermanos, que tú haces es como la semilla que estás sembrando y que en un momento dado va a cosechar. Porque los judíos, ¿qué dicen? Piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Los judíos, hermanos, eran expertos en pedir señales. Amén. Cuando Moisés, hermanos, tiene este encuentro con Dios, hermanos, y Dios le dice, vas a ir allá a Faraón, y vas a decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y Moisés decía, pero yo soy un hombre tardo de hablar,
soy tartamudo, me trago. En cambio, mi hermano Aarón, él es facilidad de palabra, él tiene verborrea, él tiene oratoria, tiene retórica. ¿Por qué no lo mandas a él, Aarón? ¿Por qué no lo mandas a él? Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, el Señor dice, no, yo te voy a mandar a ti, Moisés. Pero no me van a creer. No me van a creer. ¿Qué señales voy a hacer? ¿Ellos qué me van a pedir? Porque los judíos piden ¿qué? Señales. Amén, hermanos, los judíos pedían señales. Cuando Moisés fue, hermanos, a visitar al pueblo que estaba allá en Gosén, que estaba como esclavo de Faraón, el Señor obviamente le dijo, ¿no? ¿Qué es eso? Es un báculo. Agárralo. Se va a convertir en una serpiente. Y todas esas señales lo hizo Moisés delante de los judíos, ¿no? ¿Amén? Sí. Lo hizo. Metió su mano, hermano, ¿sobre qué? Metió su mano, hermano, sobre su ropa. ¿Y cómo salió la mano? Blanca, toda leprosa, ¿no? ¿Lo han leído o no lo han leído? Hasta no salió Moisés los 10 mandamientos. Salía blanca como leprosa. Parece la leche, hermano, su mano. Después el hombre otra vez metía su mano en su cuerpo y lo sacaba sano, ¿cierto? Entonces los judíos tenían una tendencia ¿qué? A pedir señales. Y cuando los judíos escuchaban el mensaje de Jesús, ¿qué le decían? ¿Qué señal haces tú para que creamos en ti? ¿Y qué le dijo el Señor? No hay más señal, ¿no? Que Jonás que estuvo en el pez. Así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra. Ellos no entendían, hermanos. No entendían. Por eso que entiendo, hermanos, que el Evangelio es como locura. Cuando se encuentra con Nicodemo, hermanos, el Señor le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, hermanos, su conocimiento que tenía teológico de Nicodemo, ¡blum!, reventaba. ¿Cómo voy a nacer de nuevo siendo un hombre viejo? ¿Voy a ir a mi madre y me voy a meter y salir de nuevo? Nicodemo, estoy hablando de un nacimiento espiritual. Entonces, ¿qué es esto, hermanos? Es locura. Pero el creyente entiende o no entiende. Entiende. Porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos hace entender. Entonces, hermanos, dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Querían escuchar siempre algo nuevo, siempre algo fresco. Pero cuando escuchaban que Jesús murió en una cruz, humillado, dejado, entre comillas, derrotado por los romanos, el látigo de Roma, hermano, fue opresor hacia Jesús y fue humillado y le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Y cuando le dijeron tengo sed, pero cuando dijo Jesús tengo sed, le dieron vinagre. Entonces dijeron, ¿cómo ese Cristo va a ser un Dios todopoderoso? No se entiende. La mejor foto colocamos, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, ponemos fotos en cualquier álbum, ahora el Facebook, hermanos, tú pones tu mejor foto, ¿sí o no?, en tu perfil. ¿Cuál es la foto de David? ¿Cuál sería su mejor foto de David? David venciendo a Goliat, ¿sí o no? ¿Cuál sería la mejor foto de Moisés? Moisés abriendo el mar rojo, ¿sí o no? ¿Cuál sería la mejor foto de Sansón? Destruyendo el templo, hermanos, de Dagón y tirándose a todos los filisteos. ¿Cuál es la mejor foto de Jesús? Crucificado en la cruz del Calvario. Una imagen de, entre comillas, de derrota. ¿Amén o no? Sí. De derrota. Humanamente hablando, derrotado. Yo quiero, lo que dice, yo quiero un campeón, uno que sea bravo, no uno derrotado. Por eso, hermano, tiene un mensaje de locura. Pero nosotros, dice Pablo, enfatiza, predicamos a Cristo crucificado. O sea, el mensaje de la cruz es el mensaje central del Evangelio. No puede cambiar. En estos últimos años, los predicadores han ingresado al tema de la prosperidad económica, al tema de que confíe en Dios que te va a ir bien, tus negocios se van a multiplicar, vas a tener carro, vas a tener casa, vas a tener edificio. El mensaje, hermano, se ha adulterado con prosperidad, con que vas a ser exitoso, tus hijos van a ir a la universidad, tu matrimonio va a ser de maravilla. Confía en el Señor. Es un mensaje humanista. Sí. Porque, hermanos, todos queremos que nos vaya bien, hermanos.
Todos queremos tener dinero, todos queremos prosperar, todos queremos casa, queremos carro. Pero el mensaje central del Evangelio es la salvación del alma. Amén. Entonces, hermanos, cuando el mensaje se adultera, hermanos, ahí viene el tropiezo. Dice Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ahí están los griegos, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, había griegos cristianos. Amén. Había griegos, en el mismo Hechos 20 dice que algunos griegos creyeron en el Señor Jesús a través de la boca de Pablo. Así como hay gente que te va a escuchar y no va a creer y se va a burlar de ti y hasta te va a menospreciar, siempre Dios va a tocar corazones para que uno u otro hermano cree en el mensaje de la palabra de Dios. Y había griegos que eran creyentes, amén hermano, gloria al Señor. Había griegos que eran cristianos, había judíos que eran cristianos. Porque muchos de los que crucificaron a Jesús dijeron, crucifícale, crucifícale, muchos de ellos también, hermanos, después se convirtieron. Amén. Muchos de ellos también fueron hermanos discípulos. Cuando el Señor dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba, hermanos, en una oración de intercesión. Amén. Hermanos, dice la palabra del Señor, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, los hombres consideran que el mensaje de la cruz es insensatez. Pero ese mensaje que para ellos es insensatez, dice que es más sabio, que dice, que los hombres. Y ese mensaje que para ellos es débil, y lo débil de Dios, un Cristo crucificado débil, dice que ese débil, imagen de Jesús, es mucho más fuerte que los hombres. ¿Amén? Amén. Esa es la interpretación de este mensaje. No podemos decir, entonces Dios es insensato, porque la Biblia dice que lo insensato de Dios. No, está hablando Pablo en un sentido figurado. Lo insensato, porque ustedes lo que piensan que es insensato de Dios, me está diciendo Pablo, lo está llevando por ese camino, es más sabio que ustedes. Y lo que ustedes piensan que es lo débil de Dios, es más fuerte que ustedes. Pero sabemos que Dios no es insensato y sabemos que Dios no es débil. Solamente está haciendo un recurso literario para dar una respuesta, hermanos. Porque dice, hermanos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden y a los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Lo importante, hermanos, es que hemos creído a ese mensaje. Amén. Hemos creído, hermanos, en el Evangelio. El Evangelio tiene que ser predicado, hermanos, dice, hasta los confines de la tierra. Y después vendrá el fin. Amén. Este Evangelio, hermanos, que ha pasado, hermanos, a través de generaciones, nos ha llegado por los americanos, es verdad, sí. Nos ha llegado por los americanos. Amén. Emigró de Europa, hermanos, de Europa a América y vino, hermanos, a América hacia nosotros. Amén. Hemos sido influenciados, hermanos, por los predicadores norteamericanos y también centroamericanos, de otra manera. Hemos recibido este mensaje. Y este mensaje tiene que seguir corriendo, porque Pablo dice que la palabra de Dios no está presa. Cuando Pablo está, hermanos, en la prisión, dice, yo estoy preso por causa del Evangelio de Cristo. Pero la palabra de Dios dice, no está presa. O sea, la palabra de Dios tiene que seguir vertiéndose. Amén, hermanos. Hasta que el Señor diga, hasta acá nomás. Se acabó el tiempo de gracia. Terminó. Finish. Acá quedó. Cuando Noé fue comisionado, hermanos, para levantar el arca, pasaron 120 años. Amén. ¿Saben eso? 120 años. Se demoró Noé en construir el arca. Y dice que fue pregonero de justicia. Todos los días el tipo predicaba, va a venir el fin, va a venir el fin, va a venir el fin, va a venir el fin. Y los hombres se burlaban. Dice que hasta que Jehová mismo cerró la puerta. Cerró la puerta. Y cuando el Señor cierra la puerta, ya no hay nadie quien abra. ¿Y qué dice, hermanos, Jesús? Yo soy la puerta. Amén, hermanos.
Yo soy la puerta, dice Jesús. Está contestando algo profético. Cuando está subiendo Abraham con Isaac al monte, y Isaac le dice: papá, estamos llevando todas las cosas en leña, pero ¿dónde está el cordero? Amén. Y Abraham dice: Abraham tenía una fe inquebrantable, por algo es el padre de la fe. No es el padre de la fe por las puras, su fe era una fe de acero. Amén. Le creía a Dios en un tiempo difícil. Cuando él estaba, hermanos, anciano, ya avejentado, su esposa era una mujer ya anciana, él creía en su corazón que Dios le iba a dar un hijo. Tremendo, él no tenía duda. Entonces cuando Dios, él dice, hermanos, cuando Dios le pide eso, él dice: Dios proveerá. Amén. ¿Y qué dice Juan cuando lo ve Jesús? He aquí el Cordero de Dios. Amén. Que quita el pecado del mundo. Entonces, hermano, es un mensaje profético que se está contestando. Y en esta noche, hermano, vamos a poner el pie y vamos a orar y agradecer al Señor, hermanos, por su infinita misericordia. Amén, hermano. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a orar en esta noche. Y vamos a agradecer a Dios por su palabra. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Primeramente porque tú, Señor, nos has ayudado, Señor, a poder estar aquí presente en tu casa. Señor, te agradezco por la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias, Señor, porque tú provees todas las cosas. Tú permites, Señor, que todas las cosas, Señor, puedan ser, Señor, de la mejor manera. Gracias, Señor, por esta noche que nos das. Hace 2000 años, Señor, viniste a este mundo a morir por cada uno de nosotros, Señor. Por eso estamos aquí con vida, Señor. Por eso tenemos gozo, esperanza, vida eterna. Gracias, Señor, Dios mío. Bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Que sigamos adelante, que sigamos esforzándonos, animándonos, Señor, a seguir, Padre mío, en tu palabra, Señor. Bendice a mi hermana Angie, a mi hermana Teodora, a Gaby, a Carlos, Señor, a aquellos que no vinieron también esta noche, Señor, Dios mío. Bendice de la iglesia, Señor. Levanta la iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos, hermanos, a glorificar al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, y vamos a pedir que me pueda llamar a Gaby con las ofrendas, con las alabanzas. Bien, hermanos, esta tarde, en esta unidad, hermanos, vamos a alabar al Señor. Pasamos sus ofrendas, hermanos, al Señor. Y vamos a alabar con esta alabanza que dice Jehová Jireh. Gloria a Dios. Amén. Jehová Jireh, eres mi Dios, su gracia es suficiente para mí. Jehová Jireh, eres mi Dios, su gracia es suficiente para mí. En mi necesidad suplirá, porque su riqueza se gloria. Gracias, hermanos. Dios me bendiga por ustedes. Estamos aquí en la familia Casa de Oración. Bendiciones a mi hermano Ricardo, a la hermana del Espíritu Santo Pauca, a la hermana Rosa María, a la hermana Jesús Cayo. Que Dios me bendiga, hermanos. Esta es otra oportunidad. Bendiciones, hermanos.